Buenas tardes, mi nombre es Víctor Elanina y les doy la bienvenida a una nueva clase de Ciencias Sociales e Historia. La clase de hoy va a estar girando en torno a el golpe de Estado de 1976. Ustedes saben que el 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día de la Memoria por la Verdad y por la Justicia. Y este día conmemora a las víctimas de la última dictadura militar, ¿sí? Del autodenominado proceso de reorganización nacional que usurpó el gobierno de forma ilegítima y que se instaló en el Estado Nacional entre los años 1976 y 1983. El objetivo de esta conmemoración es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de nuestra historia reciente. Desde la escuela les proponemos a los alumnos y a sus familias recordar, ¿sí? O intentar comprender los alcances de la gravedad de los hechos sucedidos durante la última dictadura militar. La gravedad, ¿por qué? Porque se violaron sistemáticamente derechos de las personas. Pero antes de eso tenemos que definir qué es un golpe de Estado. Es la toma del poder de forma violenta, por lo general con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Después de un golpe de Estado le sigue un gobierno autoritario o una dictadura, que es un tipo de gobierno autoritario que manifiesta una fuerte concentración del poder y de las funciones del gobierno en una persona o en grupos, por lo general militares. El 24 de marzo del 76, tras el golpe de Estado, se instaló una dictadura que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, encabezado por Jorge Rafael Videla del Ejército, Agosti de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, y Macera de las Fuerzas Armadas. Durante la última dictadura se violaron sistemáticamente derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo el derecho a la libertad. ¿Sí? Uno no podía transitar libremente por la vía pública, el derecho a la libertad también a partir de los secuestros del grupo de tareas, ¿sí? Secuestraban personas, entonces la libertad fue sesgada. La integridad física, porque después del secuestro de personas le seguía la tortura. El derecho a la vida, porque por lo general después del secuestro y la tortura venía el asesinato de estas personas, que eran los detenidos desaparecidos. Se calcula que más de 30.000 detenidos desaparecidos perdieron su vida. El derecho a la identidad, porque las madres que ingresaban con niños pequeños o estaban embarazadas y daban a luz en los centros clandestinos de detención, esos niños eran dados en adopciones ilegales. Entonces le quitaban su verdadera identidad o su identidad biológica. La libertad de expresión. Si uno no podía decir lo que opinaba, si contradecía lo que decían los militares. La libre circulación. Por el toque de queda, después de determinada hora de la noche, no se podía transitar en la vía pública. En la vía pública no se podía estar con más de 2 personas. Los derechos políticos y sindicales fueron suprimidos, ¿sí? Los partidos políticos dejaron de existir, la Constitución dejó de regir los asuntos públicos, la actividad sindical también, ¿no? O sea, el reclamo por los salarios desapareció. Y obviamente que peticionaban ante las autoridades. Era imposible que eso sucediera para reclamar sobre alguna cuestión. Por lo tanto, la sociedad del silencio se instaló en la Argentina. El no te metas, o los secuestros extorsivos de personas, y su integridad física se vio seriamente lesionada a partir de, por ejemplo, en la Escuela de Mecánica de la Armada, que era un centro clandestino de detención, que estaba cerca de la cancha de River. Se puso en marcha entonces un plan sistemático que tenía por finalidad no solo reprimir a las organizaciones subversivas,
sino también infundir el terror generalizado en la población, para lograr que la sociedad se silenciara, se acallara, se inmovilizara. El territorio argentino se vio en zonas de operaciones clandestinas a cargo de grupos de tareas. Estos operativos incluían el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas, seguidas del asesinato de las mismas en centros clandestinos de detención. En la imagen vemos la Escuela de Mecánica Armada de la ESMA, que ya les mencioné, y después, bueno, acá está el Pozo de Quilmes, que era un centro clandestino que estaba en nuestra ciudad. Era una dependencia de la comisaría número 1 de Quilmes, y que está cerca del hospital de Quilmes, en Garibaldi y Addison Bell. ¿Qué efectos causó el terrorismo de Estado en nuestro país? Bueno, se calcula que hubo 550 centros clandestinos de detención, donde se torturaba a personas y se asesinaba. Más de 30.000 de personas detenidas desaparecidas, que hoy se sabe que perdieron su vida. Más de 500 niños fueron apropiados y despojados de su identidad y dados en adopciones ilegales. Varias miles de personas tuvieron que exiliarse, o sea que se fueron de nuestro país forzados por temor a las represalias de la dictadura. Y una grave crisis económica sobrevino en nuestro país. El endeudamiento externo, ¿sí? Se pedían créditos al exterior, entre otras cosas para financiar el Mundial de Fútbol, ¿sí? Que permitió adormecer y acallar las voces disidentes al gobierno de la dictadura. El desempleo y la caída de salarios fue algo también constante. En medio de este desastre, dos organizaciones defensoras de derechos humanos surgieron. Una de ellas fue la Madre de Plaza de Mayo, que buscaba a sus hijos, y otro desprendimiento de esta agrupación fue Abuela de Plaza de Mayo, que buscaba a sus nietos para restituirles su identidad. Con el retorno a la democracia en 1983, se formó el presidente de entonces, Raúl Alfonsín, conformó una comisión de expertos, ¿sí? La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se llamó CONADEP, y esta CONADEP investigó sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar y elaboró un informe que se llamó Nunca Más, que después se va a convertir en un libro y al mismo tiempo va a servir de alegato para el juicio a las juntas, ¿sí? La justicia en nuestro país tuvo avances y retrocesos. Por un lado, el ejemplar proceso judicial contra los represores, pero tuvo un retroceso con las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que llevaron adelante los crímenes de la dictadura obedecían órdenes de sus superiores. Entonces decían que no podían, como eran militares o policías, hay una cadena de mandos y tenían que obedecer a sus superiores por más que no estén de acuerdo. Los indultos presidenciales, el menemismo, que dejó libertad a todos. Pero hubo avances, ¿sí? A partir de 2003 se decretaron nulas las leyes del perdón, o sea, las leyes de obediencia de vida y punto final, y los indultos, y hubo nuevos juicios. Bueno, espero que les haya servido de ayuda. Ahora les voy a mandar una actividad para que puedan hacer sobre el 24 de marzo. Saludos.